Hey, ¿qué pasa, familia legendaria? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran, chicos? El día de hoy, tal cual lo leyeron en el título de este video, estaremos dando un recorrido visitando por primera vez el nuevo parque de diversiones llamado Aztlán. Este parque Aztlán, en términos simples, está sustituyendo a lo que vendría siendo la antigua feria de Chapultepec. Para esta ocasión no vengo solo, el día de hoy me acompaña el buen Jorge. ¿Qué pasó, Jorge? ¿Cómo estamos, George? Bienvenido de nuevo al canal. Aquí andamos. La gente ya te extrañaba, George. No, ¿Qué pasó, George? Todo lesionado. Sí, por si no lo sabían, acá el buen George pues tuvo un accidente en su moto y se lastimó parte de la clavícula, el hombro, pero mira, pues ya está aquí de nuevo. Pero ya andamos aquí otra vez. Ya está de nuevo aquí el buen George, sí, listo para las aventuras extremas, ¿no, George? Venimos a ver qué. Venimos a ver qué onda con esta nueva feria de Chapultepec. Aquí le estaba comentando al buen George que este nuevo parque de atracciones llamado Aztlán está sustituyendo a la antigua feria de Chapultepec, misma que estuvo en operación cerca de 54 años, George. Se fundó por allá del 1964 y se tuvo que clausurar por allá del 2019, a finales del 2019, ya que desgraciadamente a raíz de un accidente que hubo en uno de los juegos llamado Quimera, 2 personas fallecieron y 2 más resultaron heridas, motivo por el cual pues la feria de Chapultepec tuvo que ser cerrada. Sin embargo, el gobierno de la ciudad, quien antes administraba la feria, hoy también inaugura este nuevo parque. De hecho, a la fecha que grabo este video, tiene apenas 3 días que se inauguró este parque. Y pues bueno, ya estuvimos dando un recorrido y sí lo siento un poquito... No, todavía faltan cosas, ¿no? Como vacío, ¿no? Sí. O sea, todavía le falta más vida. De hecho, ahorita estuvimos viendo que solamente uno que otro juego infantil está activo. Sin embargo, pues vamos a ver si le podemos sacar el provecho ya que estamos aquí, ¿no, George? Sí. Vamos a ver qué tanto encontramos en este nuevo parque llamado Aztlán. Chicos, como primera instancia, lo primero que deben de saber es de que se tienen que formar para que les den esta tarjetita, ¿vale? Esta tarjetita en sí no tiene costo alguna, sin embargo, lo que sí les puedo decir es de que la pueden recargar. Otra cosa, chicos, también estuve viendo que el costo del baño es de 10 pesos y tienen que hacer uso de esta tarjetita. Son muy pocos los establecimientos que aceptan efectivo, pero... Ajá, principalmente los de comida. Sin embargo, pues ahora sí que esta tarjetita va a ser vitalicia para el acceso. Otra cosa también que tienen que saber de esta tarjetita, muchachos, es de que la vigencia del saldo que ustedes le metan equivale a 1 año, ¿vale? Entonces, si por ejemplo vienen hoy y les queda crédito, les queda saldo y quieren venir mañana, sí lo van a poder hacer. Sin embargo, para que ustedes puedan ingresar nuevamente se tienen que formar para que estas se las activen. Entonces eso es un punto, pues, ¿cómo ves, George? Un punto negativo, ¿no? Estaría chido de que esta, como en el metro, que simplemente la pegas en el torniquete y pasas en automático. Eso estaría chido. Sin embargo, pues hay que formarse nuevamente sí o sí para que te den los accesos, para que te la activen. Exactamente. Vamos a ver qué más encontramos, chicos. Quiero que calen, chicos, esto es una de las atracciones más vistosas de toda la feria Aztlán, porque se dice que esta rueda es, no sé si es la más grande de México o de la ciudad, ya que tiene una altura de 80 metros. Es muy imponente, la verdad. Está excelente. Vamos a ver si podemos acceder. Ok, chicos, ahorita estamos en este apartado donde tenemos aquí al fondo el carrusel. Tenemos así varias tenditas que te venden que palomitas, que helado, que juguetitos, souvenirs. Está ok, sí tiene lo suyo, la verdad. Pero, no sé, siento que sí le hace falta esas atracciones, ¿no? Las extremas. Estamos viendo que también hay algo que se llama montaña jurásica. Se ve 2-2, ahorita vamos a ver qué show. Chicos, esto que tenemos aquí es la representación, es un homenaje a la antigua montaña rusa que había en la feria de Chapultepec. Y de hecho, no sé si también alcanzan a ver allá al fondo, tenemos igual de la misma manera parte de la estructura que solía ser de la antigua montaña rusa. Esto actualmente ya es de acero metálico, ya que el original era también con madera. Y pues bueno, pues aquí está, aquí tenemos al George, justamente en esos carritos de la antigua montaña rusa. Ahí está el George, vientos. Dice que está bien caliente. Ok, chicos, no solamente hay juegos mecánicos y también hay juegos de destreza. Que si los dardos, que si los marrazos a los topos.
que si las canicas, todo eso, ¿no? Ustedes saben. Entonces, pues hay atracciones diversas para todos aquellos que optan por este tipo de actividades. Ok, familia, estos son los módulos donde ustedes van a poder recargar esta tarjetita, ¿vale? Deslizamos la tarjeta y podemos desde 20, 50, 100, 200 y 500. Ok, vamos a darle 500. Inserte 500 para continuar. Ok, vamos a darle. ¿Y dónde está? Por aquí. 200. 200. Y 100 más. Y dice que mi tarjeta ha sido actualizada, que empiece el juego. Dice que supuestamente me arreglaron 100 pesos. A ver, vamos a ver si es cierto. Historia de la tarjeta. La deslizamos. Y sí, en efectivo, ya tenemos aquí 600 varos. Perfecto. Ahora sí, a subirnos. Ok, ahorita ya va a empezar el juego de la montaña jurásica. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal está. La montaña jurásica. Oh. Se ve chido, ¿eh? Órale, se ve rudo, ¿eh? ¿Ya te da miedo, George, o qué? Ok, pues ya vamos a ver si podemos acceder a la rueda de la fortuna. Ok, aquí el George ahí desliza la tarjetita como en el metro. Pasa el George. Y no me abandones, George, pásame la tarjetita, no manches. Y aquí, mire, chicos, se pone en verdecito y gracias. Gracias, ahorita. Ok, ya estamos aquí por subirnos a la montaña. Digo, a esa cosa. Yo quiero también subirme ahí, George. Ahorita nos subimos ahí, George. Se ve que está chido. Una mini montaña rusa, mire, se ve chido, ¿eh? Se ve chido. La rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna. ¿Yo qué dije? Montaña rusa, güey. ¿Y cómo es? Rueda de la fortuna. ¿Sí se llama así? Sí, yo le llamo rueda de la fortuna, chicos. No sé ustedes cómo le conozcan a este juego. Chiva, ¿cómo? Lo que no me gusta es de que, mira, tienes que estar dando vueltas y vueltas así hasta que llegues. Lo mismo pasó exactamente en la fila. Tienes que igual así ir zigzagueando por el caminito. Pero bueno, pues, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Ok, chicos, miren, ya estamos al interior de la cabina. Está muy interesante, la verdad. Se me hace, pues vaya, muy limpio. Y aquí está el recorrido. Nos comentan que el recorrido dura cerca de 15 minutos. La verdad, yo creo que es pues vaya, está bastante razonable, ¿no, George? Por 120 pesos que costó el ingreso, pues creo que lo vale. Y pues vaya, aquí les voy a mencionar algunas cosas bien interesantes que nos mostraron. Tenemos aquí aire acondicionado, de hecho también por ahí tenemos Bluetooth, de hecho aquí está la musiquita, una luz para la noche y por supuesto la cámara de seguridad para cualquier eventualidad, ¿verdad? Cualquier suceso que llegue a pasar. La verdad está muy chido y pues quiero que vean. Ahí podemos empezar a ver cómo se ve el parque, no solamente, sino también la periferia de la ciudad. ¡Wow! Y así se ve por atrás. ¿Qué tal? ¿Qué opinas, George? Por 120 pesitos, esta cabina con Bluetooth para que pongas tu musiquita, aire acondicionado, la luz. ¿Tú qué opinas, George? Está chido. Estoy buscando para el código. Aquí está, mira. La verdad, muy interesante. Y también algo que está súper chido es de que hay una cabina de color negra. Y nos explica el chico de que esta cabina es para reservaciones, para una ocasión especial. Por si tú quieres traer a esa personita especial, puedes reservar aquí esa cabina. El costo no me dijo porque dice que no sabe el costo, pero el recorrido para esa cabina es de toda una hora. Toda una hora aquí en esta cabina. ¡Wow! ¡Qué interesante!, ¿no? La verdad, es más como para una cena, algo romántico, una ocasión especial. Muy interesante.
Familia, pues ya prácticamente estamos en la cúspide, hasta la cima de la Rueda de la Fortuna. La verdad, la vista es espectacular. Wow, Calen está increíble. Quiero que vean allá la ciudad como se ve. De este lado el lago de Chapultepec. No, sí, la verdad sí se ve increíble. Me encanta hasta allá también cómo se ve toda la vegetación. Ahora sí estamos hasta arriba, George. Ya bájenme, dice. Uy, está chido. La verdad está chido, está muy bonito. De la noche me imagino que se debe ver más espectacular. Pero honestamente, wow, ahora sí estamos hasta arriba, wow. Creo que sí lo vale, chicos. La verdad sí lo vale. Me gusta. Y pues bueno, es la primera vuelta. Tal vez que te la tengo unas 2 vueltas, tal vez 15 minutos, no sé. A lo mejor 2 vueltas, tal vez 2 vueltas. Va muy despacito, de hecho casi ni se siente que avance. Perdón, que deje de vuelta. La verdad, está chido. Listo, familia, ya salimos. Wow, se siente un calor allá arriba. Pero mendigo, así el calor bastante bochornoso, como diríamos aquí. ¿Le pusimos el aire acondicionado caliente? Le pusimos el aire acondicionado, la verdad sí hace paro, pero híjole. Se siente el calor, ahorita ya salimos y te pega el aire fresquecito, sabroso. Ahora sí que está más fresco afuera que adentro. Mira, quiero que topen aquí a este brother con su dinosaurio. Siento que me va a morder hasta para pedir y todo el brother. No. Dice que se llama Nacho. Está rudo, Unos minutos más tarde. Familia, sí pudimos subirnos tanto a un trenecito que se llama La Mocha y también nos subimos al pterodáctilo, a la ¿qué? ¿Cómo se llama? Montaña Jurásica. La verdad, ambos están chidos. El trenecito chiquito, la verdad, pese a su tamaño, es potente. Lo sentí duro. Lo sentí duro, lo sentí recio. Y también el otro de pterodáctilos estuvo excelente, la verdad sí se lo recomiendo. Nos bajaron porque tuvo una anomalía en el juego. Estuvimos ahí como, ¿qué te gusta? 30 minutos afuera, esperando. Unos 30 minutos afuera esperando. Pero ya pasamos. Pero pasamos y la verdad sí se lo recomiendo. El juego de la montaña jurásica cuesta 100 pesos. El de trenecito 60 pesos. La verdad creo que sí lo valen ambos. Y pues prácticamente ahorita son los juegos más extremos ahorita que logramos. Que logramos subirnos. La verdad estuvo chido. Creo que sí lo vale. Chicos, ya pasamos al baño, sí tiene un costo de 10 pesos y sí o sí tienes que utilizar la tarjetita para poder acceder. La verdad los baños están súper bien, yo pensé que nada más eran para pura dama, pero ya entras y ya se divide la sección de hombres y de mujeres. La verdad están bastante bien, obviamente por motivos de privacidad, obviamente pues no voy a grabar al interior del baño, ¿verdad? Pero la verdad están muy bien, se ven muy limpios, se ven bastante modernos y dicho hasta tiene espacios por si tú tienes a tu bebé, ahí lo puedes cambiar también. La verdad está muy bien. Un dato bien interesante sobre Aztlán, chicos, es el nombre. Y es que Aztlán vendría siendo una ciudad, por así llamarle, mexica. Cuenta la leyenda, chicos, se lo voy a resumir, que los mexicas venían de Aztlán antes de llegar a Tenochtitlán, actual Ciudad de México. Entonces se dice que esta ciudad, mejor dicho este islote, porque era como una especie de lago similar al de Texcoco, estaba lleno de fauna, llena de flora endémica del lugar, obviamente, y pues que era como un paraíso, ¿no? De acuerdo a algunos códices que por ahí se llegan a encontrar. Sin embargo, a la fecha no ha podido ser descubierta, no han dado con Aztlán. Pero pues bueno, aquí ya está este parque que tiene ahora este nombre. Creo que es un lugar que sí lo vale, chicos. Aún le faltan varias cosas por abrirse, pero creo que sí se le puede sacar todavía un provecho a alguno que otro juego. La verdad sí me gustó. Y pues creo que aquí hemos llegado al final de este video, chicos. Muchísimas gracias. ¿Qué tal les parece este parque? ¿Ya lo visitaron? ¿Les gustaría visitarlo? No sé, George, tal vez está abierto un 50, 60%. Sí, yo creo. Como un 60%. Bueno, ya en la rueda pues te das cuenta. Sí. Cuando se suban a la rueda se van a dar cuenta de lo que falta. Le falta por ahí la montaña rusa, creo que un museo también va a haber, varias cosillas, varios locales también faltan todavía por abrir. Pero bueno, lo importante es que ya está abierto y que ya se puede venir a visitar este lugar y pues pasarla un rato agradable, ¿no? Sí, más que nada eso, pasar un rato agradable. Un rato agradable con la familia, con los amigos, con la pareja, tú solo, no sé, está interesante. Y pues ahí lo tienen, chicos. ¿Qué tal les pareció? Entonces, George, pues yo creo que hasta aquí termina este video y nos vemos yo creo que en la siguiente aventura, ¿vale? Al decir George.